Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hoy que hemos quedado antes, yo creo que no llega. Que no... Lo veo como siempre nos tiene en vilo. No te digo ya nada. No. Pero anda, mírale. Pero dices por mí. Si ha sido este que ha llegado el último. ¿Qué tal, Dire? Es que por estas fechas no damos un duro por ti. Pues aquí estoy viendo el programa las fotos de... ¿De tu etnia? No, pues sí, lo he buscado, a ver cómo va la cosa. ¿Cómo va el tema? Sí, la recuperación y todo esto, porque me han dicho que es que no voy a poder hacer nada. Digo, no me jodas, ¿cómo no voy a hacer nada? Es lo que decíamos Joaquín y yo, que el cambio de sexo sí, es lo que tiene. Vas a pasar de poco a ninguno. Y esperemos que solamente es algo muy íntimo. Esperemos que si tienen que tocar, que toquen solamente la hernia, que lo demás lo dejen donde está y ya está. Que no está mal. Que no está mal. Bueno, no está mal, pues bienvenido seas. No, ya, bien hallado. También mira, bienvenido y bien hallado. Mira, te voy a dar una alegría hoy, ahora te la contaré. Venga. Hoy tenemos programa especial. Coño, cojonudo. ¿Esa es la alegría? Esa era la alegría. Hoy libramos. Menos mal, porque yo venía sin nada. No, pues hoy tenemos programa especial, pero déjame antes que diga que estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. También ondaplanaSantaCruz.es, un programa que puedes escuchar los domingos a las 6 de la tarde, los miércoles a las 9 de la noche, siempre en directo. Y por directo grabado, pero en streaming lo puedes escuchar a las mismas horas y luego en nuestros podcasts pues ya diremos las redes sociales y esas cosas. Tal cual. Anda, tengo aquí el chorizo. Tienes chorizo. Venga, queso, no lo he visto. Panadilla. Tienes ensaimadas. Tienes una cervecita muy maja que te he traído hoy. Cojonuda, a cuerpo rey. Ya está muy bueno. ¿A que sí? Sí. Tenemos de Ahora todo. solo nos falta que venga un invitado y que hagan el programa. Sí. ¿Quién es el invitado? Ahora lo vas a ver. Ahora lo vas a ver. Pero danos alguna pisteja antes de conectar con él, que lo tenemos ya casi por ahí. Es un señor. Es un señor. En el extenso y amplio sentido de la palabra, exactamente. Sí. Un señor. Que tienes aquí Hay que llamarle de usted. Un libro con una foto de una mujer chica muy guapa. Exactamente. Sí. Por aquí está, míralo. Guapísima, Tal cual, sí. El ¿Y libro se llama Mi pecado. ¿Verdad? Mi pecado. Entonces tenemos fue un premio Primavera, que lo estoy viendo ahí, que no me acordaba del premio que le había tocado ahí. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? De este libro en concreto. De este libro y de lo que él quiera, porque realmente creo que no nos va a defraudar y que va a ser un gusto escucharle. ¿Sí? Sí. Fundamentalmente hablaremos de este libro se llama Mi pecado, que trata sobre la figura de Conchita Montenegro, una actriz española de principios del siglo XX. Te digo la verdad, hasta que no hemos hablado de este libro no sabía nada de esta buena mujer. Tal cual. Bueno, pues mira, se me ha quedado la música así, la vuelvo a poner. Si quieres, ves conectando y le voy llamando por teléfono. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Pues hoy, como diría aquel, me llena de orgullo y satisfacción, ¿sabes? Porque estamos con la Champions. ¿Quién es aquel? No cambies de tema, no me líes. Ya empezamos. Claro, porque estamos con la Champions del mundo de la escritura. Hoy tenemos el gusto de tener, no en nuestros estudios, pero sí de forma virtual. Pero que nos lo vamos a traer un día. Pero que cualquier día exactamente viene por aquí a un premio Planeta. Que esto son palabras mayores. Pues exactamente, son palabras mayores. En nuestro programa traemos invitados muy ilustres, majísimos todos. De primera división de la parte de arriba. Todos de primera división, exactamente, de los que juegan la UEFA, algunos la Champions, pero Javier Moro es el que ha ganado. Ha ganado la Champions varias veces. Es de los que ha ganado exactamente la Champions, porque para el que no lo sepa, el premio Planeta es el premio literario en español más prestigioso del mundo. Está el Nobel,
que lo ganan siempre gente muy rara, que nosotros no conocemos aquí y que una vez que pasa el Nobel luego ya no los volvemos a conocer, pero luego está a nivel mundial, no solamente España, a nivel mundial, sobre todo en lengua española, España-América, el Premio Planeta. El Premio Planeta es pues lo más de lo más. Y tenemos a un escritor que no es por hacerle la pelota, ya se lo dije cuando contacté con él, por eso un escritor que yo le sigo mucho, no voy al día con sus obras, las cojo de forma desperdigada y no tiene por qué ser en el orden en el que lo va publicando, pero es un hombre que me ha dado muchas ideas para hacer programas. Para hablar de Anita Delgado, de Rafael Guastavino, del personaje que vamos a hablar hoy, de Conchita Montenegro, porque trae unos personajes, siempre trata en sus obras a unos personajes que los trata con mucho cariño, donde narra la realidad, no es exactamente novela histórica. Yo soy un fan de la novela histórica, pero esto no es exactamente novela histórica, pero sí es una narración con mucha vida y me encanta. Me gusta mucho cómo lo narra, cómo cuida a esos personajes, cómo investiga, porque sé de buena tinta que se pasa años preparando cada libro, no los hace como churros, sino que le cuesta muchísimo tiempo y dinero investigar, y se va a la India para saber de Anita Delgado y de el sari rojo de Gandhi, de Sonia Gandhi, que fue con el que le descubrí. Escucha un momento. Mande. ¿Le vas a hacer una pregunta? Te va a decir sí, nos vamos a ir. Está haciendo la breve introducción. Estoy haciendo una breve introducción. Es que mis compañeros es una leyenda negra que acarreó conmigo. No es negra. Y pues te doy entrada a Javier. Buenas tardes. Javier Moro. Buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias por tu presentación tan halagüeña, hombre. Nada, es que Como has visto, breve. Sí, es breve, breve y concisa. Y si no le cortamos, sigue. Luego estamos 2 horas de programa y bueno, ¿y qué? ¿Y quién es el invitado? Pero sí es cierto que lo que ha dicho, yo por lo menos lo suscribo, lo firmo y lo sello, porque cada vez que Joaquín ha traído aquí a uno de estos personajes de Javier, nos hemos quedado con la boca abierta, porque son personajes en cierto modo desconocidos, voy a ponerlo entre comillas. Sí, historias interesantísimas, por lo cual pues o eran desconocidos hasta que Javier lanzó sus libros. Personajes que tuvieron su momento y que luego cayeron en el olvido. Eso es. Y entonces, por eso, pues claro, los personajes que son muy conocidos ya hay mucho escrito sobre ellos. Sí. Entonces no tienes nada que aportar, ¿no? Es difícil. Pero que estos personajes que han sido maltratados por la historia, que han tenido su momento de gloria y que luego han caído en el olvido, pues a mí me gusta rescatarlos, porque como el caso de Isabel Zendal también. También. Isabel Zendal es haciendo el libro sobre la expedición de la vacuna que la descubrí, porque no se sabía nada de ella. Sí, totalmente. Y Rafael Guastavino, un buen personaje también, totalmente desconocido todavía en España, hasta por los arquitectos. Y eso que fue un arquitecto que marcó el estilo de hacer arquitectura en Estados Unidos, que todavía hoy imitan. Sí. Guastavino en Estados Unidos. Y aquí no sabemos ni quién es. Y este era un valenciano que llegó ahí con 40 años, a los 40 años, con su hijo de 10 bajo el brazo, a hacer las Américas. Sin tener ni papa de inglés. Nunca aprendió inglés, no. Decía que a su edad ya no podía. Pero el hijo es el que aprendió enseguida, porque el hijo tenía 10 años. Y claro, este tipo se llevaba al hijo a las reuniones que tenía pues en el Ayuntamiento de Nueva York para proponer proyectos. Claro, imaginaros que sois del Ayuntamiento y ves llegar a un español un poco así, que no hablaba ni papa de inglés, con su hijo de 10 años, que era su voz, y le costó mucho vender sus ideas al principio, porque no le tomaban en serio. Este es un ¿cómo se dice? Un visionario, un loco. Sí, iluminado. Un iluminado que nos dice que tenemos que hacer las casas con rasilla y con cemento para que no se quemen. Pero eso sirve para el Mediterráneo, no sirve para América del Norte. Y él decía que sí sirve para América del Norte. Dejarme probarlo, dejarme demostrarlo. Y tuvo que hacer una demostración in situ. Hizo una cúpula, llamó a todos los miembros del Ayuntamiento de Nueva York, a prensa especializada, a todo el mundo, prendió fuego a esa cúpula, la subió a 1600 grados y la cúpula no se cayó, se mantuvo. Y a partir de ahí empezaron a tomarle en serio. Pero tuvo que hacer eso, porque antes no lo veían. Tú imagínate, Javier, que De Valencia.
Si los americanos y la industria de Hollywood, en vez de coger a un judío, a un arquitecto judío que apareció por allí y hacen una película de 3 horas, cogen a Rafael Guastavino y hacen la misma película. Para el caso es lo mismo. En vez de Brutalist... A mí me dio mucha rabia porque de Brutalist no me gustó nada. Porque claro, yo conozco la historia de Guastavino, que es de verdad. The Brutalist es una película muy pretenciosa, se nota la cosa esa falsa porque está inventado. Ese edificio que construye no se lo cree nadie. Es una entelequia. Y luego toda esta cosa de Comecoco es mucho más interesante la historia de Guastavino. Pero bastante sin lugar a duda. Sin lugar a dudas. Igual tus personajes vienen de abajo arriba, de menos a más. Es un poco lo que le pasa a Conchita Montenegro en el Conchita libro Mi Montenegro Pecado, que arranca de abajo y va escalando en su profesión. Sí, Conchita Montenegro es que era una actriz muy buena y luego era un personaje ella. Ella era de origen vasco, Conchita Montenegro, ella y su hermana. Ajá. Y fue de las primeras actrices que triunfaron en Hollywood siendo española. Digamos que para entendernos era la Penélope Cruz de los años 30. Sí, en ese paso del cine mudo al sonoro. Hollywood, cuando cambia Hollywood del cine sonoro, del cine mudo al cine sonoro, que es la plena revolución. Entonces hacían las películas en doble versión. Por eso llegan muchos extranjeros a Hollywood en esa época. En 1930 se inventa el sonoro, pero como todavía no se ha inventado el doblaje, ruedan una película en varias versiones. Es decir, había un decorado, entraban los actores polacos, el guionista polaco, el director polaco, rodaban la escena, se iban los polacos, entraban los franceses. Hacían lo mismo, la misma escena, porque el guión era igual, el decorado era igual, pero cambiaban los actores, ahora eran franceses y era en francés. Luego entraban los españoles, y ahí entraba Conchita Montenegro, claro. El español que estuviera por ahí. Así se hacían las películas antes del doblaje. Joder. En ese intervalo, entre 1930 y 1935, que se inventa el cine sonoro, pero que todavía no se ha inventado el doblaje. Entonces Hollywood se llena de actores de todo el mundo. Se convierte por fin en una ciudad cosmopolita, porque eso era un pueblo perdido en la costa oeste, un pequeñito además. Y es cuando son los años más interesantes de Hollywood. Sí, a mí me sorprendió, no conocía esa característica del cine. Sí, lo conté en un libro que se llama Mi Pecado, que es la historia de Conchita Montenegro. Ella desembarca a los 18. Lo tenemos por aquí, Javier. La ciudad. Ahí está. Ella era una personaje. Era guapa y más lista que el hambre. Era muy lista, sí. Era muy lista. Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Muy lista. Y tenía carácter, porque se dio a conocer en Hollywood dándole un tortazo a Clark Gable. Nada más que nada menos. Sí, una vaca sagrada. El protagonista de Lo que el viento se llevó. Le dio un cachete, pumba, porque él se pasó en un rodaje. Le quiso dar un beso o una cosa así, me suena. Sí, tenían que darse un beso casto y resulta que él metió la lengua donde no debía, donde no está permitido, y ella, ni corta ni perezosa, se levantó y le dio un cachete. Sí. El Clark Gable en ese momento yo creo que se enamoró de ella, porque nadie es como un cachete a Trump, nadie se piensa que alguien puede dar un cachete a alguien tan conocido, ¿no? Entonces ella tenía ese carácter tan fantástico. Sí, y tenía un montón de conocidos. No solamente había una colonia española, también una colonia hispanoamericana muy grande. Sí. Se mezclaban todos, claro, el idioma de mucho, ¿no? Ahí había unos actores estupendos. Yo he olvidado ya porque hace tiempo que no he escrito el libro, pero estaba este mexicano que estaba enamorado de su madre, que vivía en la casa, que hacía unas fiestas estupendas en uno de los cañones, en Santa Mónica Cañón. Y entonces todos los invitados pasaban por delante del cuarto de su mamá, que era una señora muy mayor, Guadalupe se llamaba, y él era devoto de la Virgen de Guadalupe. Como todos los mexicanos. Y no sé si fue él el que luego, después, muchos años después de morir su madre, entró en una gran depresión y tuvo una crisis religiosa y abandonó Hollywood y entró en las órdenes.
entró en una Se hizo fraile. Se hizo cura. Ajá. Sí, entró en una congregación de no sé qué, de hermanos de Lima. Y el caso es que echaba tanto de menos el cine que decidió hacer una película sobre su propia historia. O sea, la historia de un actor, era un actor muy conocido en la época en el mundo hispano, y es la historia de cómo él había triunfado en el cine. Y como no había, como en el fondo él echaba tanto de menos el ser actor, hizo el guión para hacer él mismo el papel. Ya era cura, pero volvió a ser actor en un papel que él mismo escribió, en una película que contaba su vida. Sí, sí. Hablabas en este libro, así por refrescar un poquito, de Rosa Díaz Jimeno, Pepe Crespo, Jardiel Poncela, Edgar Neville. Son todos personajes muy interesantes de la época. Edgar Neville fue el que los llevó casi todos allí. Sí. No conocía yo la figura de Edgar Neville. Me ha llamado muchísimo la atención. No te diga yo que algún programa le caiga. No, sí, claro. Edgar Neville era todo un personaje. Era diplomático. Tenía muy buenas relaciones, había hecho amigo del magnate este tan tremendo, el dueño de los periódicos, el que inspiró la película Ciudadano Kane. Sí, ahora mismo no me sale el nombre, pero sí, estoy visualizando al actor. Claro, y consiguió que les invitasen a todos los españoles ahí a pasar 3-4 días a la maravilloso castillo que tenía al norte de Los Ángeles. Sí. Vivieron una época dorada, vivieron una época única en la historia. Y aprendieron mucho. Y luego estaba el genial Jardiel Poncela, que sí, que ahí pero genial Jardiel Poncela, que decía, lo que me gusta de Hollywood es tumbarme encima de una estrella y desde ahí ver las estrellas. Es grande. Oye, hay por ahí un tal Howard Leslie Howard. ¿Quién era este? Y sabe, Howard. Y se enamoró de ella o ella de él. Los dos tuvieron una historia muy tórrida y muy apasionada. Leslie Howard era un actor inglés que empezó conocido en el teatro y que luego pasó al cine y se hizo famosísimo con Lo que el viento se llevó. Era el Ashley de Lo que el viento se llevó. El rubiete. O sea, cuando Vivian Leigh se enamora de Ashley y tal, y es como el amor de su vida, pero no hace caso a Clark Gable, que sin embargo Clark Gable está enamorada de ella. Pues Ashley era Leslie Howard. Y Leslie Howard en aquellos años se convirtió en el actor que tenía la cara reconocible, más reconocible en el mundo. O sea, hoy dirían que es el actor que tiene más índice de aceptación, de reconocimiento, que más gente le reconoce. Se convirtió en un tipo muy, muy popular en Estados Unidos y en todo el mundo. Y entonces, lo gracioso, lo curioso de Leslie Howard es que él era, en realidad, húngaro de origen. Su padre era inmigrantes húngaros que habían emigrado a Inglaterra. Ah, claro, yo lo daba por inglés de pura cepa, fíjate. Era judío de Hungría. Y esa identidad, en el fondo, nunca se le olvidó a él, a pesar de luego triunfar en Estados Unidos ya como un actor americano, inglés y americano. Y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, se hace un militante, pero muy militante, de la causa de los aliados, hasta el punto de que abandona la carrera cinematográfica. Dice, ¿para qué? ¿De qué sirve hacer películas cuando hay una urgencia tan grande, cuando están metiendo a judíos en campos de concentración, cuando los están aniquilando, cuando hay una tiranía que está dominando Europa? Yo voy a dedicar toda mi energía a luchar por la causa de los aliados. Y se hace un tipo muy, muy importante en el aparato de propaganda de los aliados. Y él tenía muy buenas relaciones porque era muy conocido y, por ejemplo, uno de sus grandes amigos era Churchill, con quien había escrito un guión. Había escrito la primera versión de Lawrence de Arabia, una película que no se pudo rodar entonces por la guerra, pero que se rodaría años después. ¿Dónde? En Almería. En Almería. Entonces, esa amistad entre Leslie Howard y Winston Churchill sirve todavía más para que este hombre se dedique en cuerpo y alma a todo lo que es la propaganda aliada. Y claro, ahí ya los alemanes empiezan a enfilarlo.
Normal. es normal. A mí me ha gustado y vamos, se han escrito otros libros, pero es un periodo que me gusta mucho, el de Madrid de la Guerra, el nido de espionaje que... El de Madrid de la Guerra... De la civil, Guerra Mundial. mundial. De la Guerra La Segunda Mundial. Guerra Mundial. El nido de espionaje que era el Madrid de la Guerra de entonces. Háblanos un poquito del Embassy. La inglesa que tenía la cafetería Embassy, que ya no existe en Madrid, pero que estaba en las Castellana, esquina calle Hermosilla, creo, calle Ayala. Uh-huh. Y eso era un nido de espías, en efecto, porque ella vivía en el piso superior de la cafetería. Y esa cafetería era pastelería, era salón de té, no era una cafetería al uso, era algo más fino, digamos, más distinguido, más europeo en aquel entonces. Y estaba al lado del cuartel general de los alemanes. Entonces ahí se todo el mundo. La embajada de Inglaterra estaba del otro lado de la Castellana, bastante cerca. El cuartel general de los alemanes estaba enfrente y entonces esa embassy se convirtió en un nido de espías, en efecto, porque ella también era una espía. Ella trabajaba para los ingleses, era inglesa, era irlandesa, pero inglesa, de ascendencia irlandesa. Y vivía en el piso superior. Y en ese piso superior escondía a los judíos que llegaban al puerto de Vigo y que ella, a través de un coche de la embajada, mandaba recoger para luego pasarlos a Sudamérica. Era un eslabón de una cadena de solidaridad que se creó para que los judíos perseguidos en Alemania pudiesen salir de Strangis, cruzando Suiza, la frontera con Francia, cruzando los Pirineos, llegando, o a veces por barco, llegaban por los Pirineos, llegaban a Madrid, ella los atendía, los tenía en ese piso, les daba de comer, les devolvía la salud, les ponía en plena forma y luego con el coche de la embajada los llevaba a Vigo a embarcarse para América del Sur. Pensaba yo que los llevaría a Gibraltar, que a lo mejor era el camino más... No, iban a Vigo, bueno, los coches de la embajada y el trayecto era Vigo a La Coruña a veces. Cargueros para América del Sur. Y ella era un eslabón, digamos, en esta cadena, y la cafetería Embassy, pues había el corrillo de los alemanes hablando y al lado había un corrillo de ingleses, un corrillo de austriacos, en fin, era un nido de espías en el centro de Madrid, muy conocido, de hecho. La escena de Leslie Howard celebrando la caída de Túnez, la derrota alemana en Túnez, en un bar lleno de alemanes, eso no tiene desperdicio, es carne de película. Vamos. Como no tiene desperdicio, el día, que ya no me acuerdo, pero está en el libro, en que se proyecta en Madrid, se estrena Lo que el viento se llevó, que va todo el gobierno. Franco no fue porque no iba a los estrenos de cine, él lo vio el día siguiente en su residencia del Pardo, pero mandó a su amigo, el obispo de Madrid, que no me acuerdo ahora el nombre, quién era, a verla. Y el obispo de Madrid salió llorando de la proyección. Y en la proyección acudieron 1000 personas en el Cine Capitol, creo que fue, la Gran Vía. La Gran Vía. La flor y nata del régimen en aquel momento y de la sociedad madrileña. Porque Lo que el viento se llevó fue el mayor éxito que uno pueda recordar en el cine, ¿no? Y entonces Franco la vio 2 días después en el Pardo, un domingo, solo. Y lloró. Porque eso lo contó luego el obispo. Lloró de emoción. ¿Por qué? Porque, según él, contaba la historia de Estados Unidos después de una guerra civil, lo que era un país después de una guerra civil, cómo se levantaba el país y tal y cual. Él vio una similitud, hizo una especie de analogía con la España que tenía que salir de la guerra civil y lo que había pasado en la película americana. Y fue un éxito enorme y él la defendió, pero a pesar de que Franco defendió esa película a capa y espada, no consiguieron estrenarla en Madrid hasta 10 años después de aquel estreno, de aquel pase que se dio, ¿no? Cuesta de creer. Porque el régimen de Franco, dentro de aquel régimen, era el moderado. Era un régimen de germanófilos empedernidos.
En aquellos años, claro. En aquellos años. Y entonces veían esta película de Lo que el viento se llevó, les parecía que era una historia de judíos y que eso había que prohibirla. Claro, el primero, su cuñado, Serrano Suñer. Claro. No estaban de acuerdo los Serrano Suñer, los Queipo de Llano, toda esta gente. Franco, con respecto a ellos, era el moderado. En cambio, el que acabaría siendo el esposo de Conchita Montenegro, digamos que era era representante del ala más aliadófila, más anglófila. Sí, exacto, era Jiménez Arnau, que digamos, es que dentro del panorama, digamos, de lo que eran los franquistas, el bando vencedor de la guerra civil española, había muchas tendencias, pero la tendencia en el gobierno era la más germanófila, porque los alemanes querían tener a España de aliado y de muy cerca, no de un aliado lejano. Y entonces ahí mandaban mucho. Y del otro lado de este espectro había la gente, digamos, más civilizada, entre comillas, me refiero, más abierta, más anglófila, menos dada a la confrontación con los valores de Occidente, como era Jiménez Arnau, en efecto, que era el tío de Jimmy Jiménez Arnau, que es este personajillo que ha muerto hace poco, que es un personaje, por cierto, que no estaba a la altura del resto de la familia. El apellido. Y es cierta... El apellido, de hecho. Javier, ¿es cierta esa entrevista entre Leslie Howard y Franco? Hombre, claro que es cierto. Todo lo que cuento en el libro es cierto. Por supuesto. Es lo que os decía. ¿Qué verdad? Lo que inventar son los diálogos, porque yo no estaba ahí. Pero los diálogos están basados en situaciones que yo sí investigué y sé que ocurrieron así. Lo que pasó fue lo siguiente. En 1943 los alemanes pierden la batalla de Stalingrado y eso marca un cambio en la guerra. A partir de ese momento, porque hasta entonces se pensaba que los alemanes iban a arrasar porque habían arrasado, que la victoria alemana se daba por segura. Y en el gobierno español también se daba por segura, que era un gobierno muy germanófilo. A partir de Stalingrado, a partir de 1943, la cosa cambia, porque ahí los alemanes han perdido. Y ha sido una escabechina. Y ahí la guerra cambia de torna. Y es ahí cuando Churchill se le ocurre, necesita que España cambie su estatus, que pase de ser país no beligerante, que era el estatus que tenía, a ser neutral. Eso, por ejemplo, para entendernos, daba algunas ventajas a los aliados. Un país neutral no podía, por ejemplo, permitir que barcos alemanes se abasteciesen de combustible en los puertos españoles, como hacían los submarinos alemanes en el norte de España. Y era mucho más interesante para los aliados que España fuese neutral a que fuese no beligerante. Parece una tontería, pero ese cambio de estatus, ¿cómo hacerlo? El embajador británico en Madrid estaba quemado. No lo recibía nadie, ni Franco ni los ministros, porque lo consideraban el enemigo, el inglés, no sé qué, cuántos. Entonces es cuando, en ese momento, se le ocurre a Churchill llamar a su gran amigo Leslie Howard y decirle: oye, ¿por qué no vas tú a ver a Franco? Que yo sé que tú tienes un buen contacto, y intentas hablar con él y le dices simplemente que va a necesitar amigos en el futuro, que la guerra ha cambiado de tornas y que puede que los aliados la ganen. Y en ese día nos necesitará. Y le tienes que pedir que cambie el estatus de España y que la haga neutral. Tú podrías hacer esta misión, te preparamos la misión. Parte de la misión era la proyección de lo que el viento se llevó en Madrid, organizada por los aliados y por la embajada inglesa y norteamericana. Todo eso estaba planificado. Y entonces, ¿cuál era el contacto? ¿Cuál era el eslabón? Conchita Montenegro. Conchita Montenegro era esta actriz que se había enamorado perdidamente de Leslie Howard en Hollywood y había tenido un romance que había durado 10 años en Estados Unidos. Luego ella volvió a España, dejó el cine, conoció a
a Ricardo Jiménez Arnau, que era un joven diplomático muy brillante, y se prometió y se iba a casar con él. Iba a convertirse en mujer de diplomático. Y de hecho fue una embajadora muy, muy querida y muy respetada en los sitios donde luego estuvo. Entonces, Leslie le entra en contacto con Conchita Montenegro y le dice: consígueme una entrevista con Franco. ¿Por qué Conchita Montenegro tenía entrada a Franco? Porque la familia Jiménez Arnau eran íntimos de los Franco, eran de Zaragoza. Franco había estado en la Academia Militar de Zaragoza y los hijos Jiménez Arnau se habían criado y eran amigos de familia. Los padres eran amigos de los padres. Era una amistad que trascendía la cosa política, ¿me entendéis? Sí, sí, sí. Y entonces el juego ya estaba hecho. La jugada estaba ya, había que ponerla en práctica. ¿Y qué podía fallar? Muchas cosas, pero por lo menos no había gran riesgo en mandar a Leslie Howard, que era en aquel momento un tipo súper conocido, y sabiendo el amor que tenía Franco por el cine, era fácil que lo recibiese. Si encima estaba el contacto de Conchita Montenegro, que estaba a punto de casarse con un Jiménez Arnau, que eran amigos de la familia Franco de siempre, pues la cosa pintaba bien, ¿no? Muy bien, sí. Y esa fue la misión a la que fue Leslie Howard a volver a ver a su antiguo amante 10 o 15 años después, no recuerdo, en el año 44 fue, a pedirle esto. Y fue al Palacio del Pardo y estuvo 2 horas con Franco. Y yo no sé, ahí ya no se sabe exactamente el éxito de esa entrevista. Pero sí hay un dato. 2 meses después, España cambia el estatus y se hace neutral. Coinciden a lo mejor el desarrollo de la propia guerra con... Claro, exactamente. Con la suma de circunstancias, una de ellas esta entrevista, seguramente. Yo creo que a partir del momento en que la guerra cambia de torna, también los más germanófilos pierden poder en el seno del gobierno de Franco a favor de los más, digamos, pragmáticos, que quieren una solución. A ver cómo... Esto se trataba de nadar y guardar la ropa. Que Franco se lo hizo muy bien. Sí. Consiguió no meternos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y Leslie cómo acabó aquella historia? La tragedia en todo esto es que los alemanes tenían en el punto de mira a Leslie Howard, que, como os decía, era un gran propagandista de la causa de los aliados. Después de ver a Franco, después de volver a ver a Conchita Montenegro en Madrid, Leslie Howard se mete en el tren Lusitania Express, que era el tren directo que hasta hace muy pocos años hacía la ruta Madrid-Lisboa. Iba a Lisboa a coger el vuelo de KLM para llevarle a Londres. Era un avión de hélice pequeño, había unos 12 pasajeros y salen ese día en vuelo perfectamente. Era un día muy de buena visibilidad, sin problemas, y a la altura de Galicia, de repente, hay unos cazas alemanes que se ponen a la altura del avión y le disparan. Y el avión acaba estrellándose en el mar a la altura de Cedeira. Y en el pueblo de Cedeira hay un monumento hoy en día a Leslie Howard y a las víctimas de aquel atentado de la Luftwaffe contra un avión civil de la KLM. Y ahí acabó Leslie Howard su vida. Todo esto no digáis que no es fascinante. Todo esto unido en una novela. Nos tienes con la boca abierta aquí. Sin decir nada más que escuchándote. Es que son una novela que contiene muchas historias, muchas novelas dentro. Es una novela, es un relato más que una novela. Sí. Porque todo esto ha pasado. Eso es. El título me ha llamado la atención. Se mezcla el destino personal, la ambición personal, con la guerra, con los principios, se mezcla todo aquí, en esta historia. Por eso me interesó tanto escribirlo, ¿no? Y luego le puse el nombre de Mi Pecado, a eso iba que yo. es el nombre de un perfume, uno de los primeros perfumes que se hizo de manera industrial y que se llamaba Maïsin.
en inglés, Mi pecado. Y era el perfume que le gustaba a Conchita Montenegro. Le gustaba tanto ese perfume, venía en un frasco precioso, el frasco ya era una joya en sí, que ella coleccionaba los frascos vacíos de ese perfume. Y se llamaba Mi pecado, que tiene también que ver con precisamente con su historia. Porque claro, a todo esto no vamos a contar todo el libro, pero Leslie Howard, cuando tuvo la historia de amor con Conchita Montenegro, estaba casado. Claro. No vamos a contar más porque entonces destripamos ya todo. Claro, no hagamos spoilers tampoco. El doble sentido de Ni demos ideas. Ni demos ideas. Tenemos ideas. Hay que conseguir que la gente que le interesa la historia encargue el libro y vaya corriendo mañana a las librerías. Esa es la idea, despertar un poquito la curiosidad. Pícales un poquito a nuestros oyentes con las amistades de Conchita Montenegro, las amistades americanas que más nos pueden sonar, como Greta Garbo, como Chaplin. Chaplin, Greta Garbo. Chaplin se enamoró de ella un poco también. Chaplin la contrató. Chaplin era un ligón. ¿De dónde le ves? Claro, era un ligón y a pesar de que le doblaba la edad, la contrató para, hombre, ¿me quieres dar clases de español? Sí. Entonces, menudo pretexto, ¿no? Y bueno, pues ella fue a darle clases de español a Chaplin. De hecho, Chaplin era muy pro español ya. Él tenía tenía una casa maravillosa en Los Ángeles y daba mucha fiesta, mucha paella, que venían los españoles a hacerla. Él le gustaba todo lo español mucho. De hecho, no es de extrañar que Geraldine, su hija, acabase en España, porque había algo en Charlie Chaplin que le traía de España. También, perdona que te corte, porque es que hicimos una vez un programa de Marcelino. El payaso Marcelino. El payaso Marcelino, nacido en Jaca, que fue el que inspiró a Chaplin. El toque de la garrota. Entonces, claro, puede venir de ahí su amor por España, al conocer. Pues es posible que venga de ahí, es posible. El caso es que Edgar Neville lo conoció muy bien, se hizo amigo de él. Chaplin tenía su casa abierta a la comunidad española en Los Ángeles. Y cuentan las fiestas en la casa de Chaplin, las veladas, la piscina, las paellas que hacían los domingos. Porque, claro, esos españoles se aburrían mucho en Los Ángeles. Claro. Tenían mucho tiempo libre y tenían dinero. Entonces, ellos lo que hacían era reproducir lo que habían hecho en España, que era, pues eso, juntarse un sábado para tomarse una paella, y a ver quién cocinaba, quién las hacía mejor, quién las hacía peor, hacía concursos de tal, lo otro, y así iba pasando el tiempo, ¿no? ¿Y la Garbo? Doña Greta. Greta Garbo era también... bueno, Greta Garbo, fíjate su historia. Ahí Greta Garbo y Conchita Montenegro tuvieron un final un poco parecido, en el sentido de que las dos renegaron un poco de su carrera y de su fama. Conchita Montenegro no quiso dar ninguna entrevista después de dejar el cine. A partir del momento en que se casó con Jiménez Arnau, dejó de hablar. No quiso dar ninguna entrevista. La única entrevista que concedió se la concedió un amigo mío, José Rey Jimena, que fue el que me la contó, y a raíz de eso escribí el libro. Y Greta Garbo pasó lo mismo. Había sufrido mucho de la fama. La fama le había robado mucha vida privada, mucha privacidad, mucha intimidad, y cuando dejó de actuar, entró en el anonimato, y si no llegan a descubrirla por casualidad un fotógrafo en la calle en Nueva York con una peluca y unas gafas de sol negras, a lo mejor no la descubren y muere en el anonimato, ¿no? Es una reacción muy curiosa en la que se mezcla quizá una especie de yo no sé si es vergüenza, hartazgo, quizás, hartazgo, vergüenza, haberse sentido explotada, pero tampoco es eso, porque la fama les ha dado dinero, les ha expuesto, les ha dado fama, les ha dado todo lo que la gente puede desear. Sí, pero ¿a cambio de qué? A cambio de perder su vida privada. A cambio de no tener vida, de ser un... Pero es que el cine es así. En el cine tú no eres dueño de ti mismo, nunca. Porque el cine es una labor colaborativa. Tú necesitas del cine a los demás. Tú escribes un guión y si no encuentras
1, 2, 3, 4, 5, 20 millones de dólares o de euros o de lo que sea, ese guión se queda en nada. Si tú escribes un libro, pues por lo menos lo puedes publicar. Y si no te lo publica ninguna editorial, lo puedes autopublicar tú y lo lee tu novia. Pero es que un guión no lo lee tu novia. Porque un guión no se lee, un guión es árido para leer. Entonces, el cine está siempre dependiendo de los demás. Y si eres un actor, todavía más. Porque te tienen que elegir. Estás constantemente en posición de que te tienen que elegir. Tú no eres dueño de tu vida. Tú no decides, deciden por ti. Entonces, claro, eso crea un estado mental muy proclive a la depresión. Y ser artista de cine, ser actor de cine, para mí es la profesión más dura que existe. Y todo el cine es duro. Si eres guionista también es duro, porque no eres dueño de las páginas que escriben. Es el productor el dueño. Perdona que te corte, pero la vida del sastrecillo tampoco es fácil, ¿eh? Yo soy sastre y estoy en plena campaña de Semana Santa y estoy que me va a dar algo. Y Javier, a lo mejor es que Conchita se retiró cuando todavía estaba en lo más alto antes de ver declinar su estrella. Que ya se empezaba a atisbar ese declive. Y bueno, ahora me voy todavía con la miel en los labios, bien. Claro que sí, porque es que es muy difícil para una estrella que ha sido tan popular, tan conocida, de repente ver que te olvidan, ¿eh? Sí, sobre todo para las mujeres, que los hombres todavía consiguen papeles en la edad, a medida que se hacen más adultos y luego más mayores, ¿no? Las mujeres es mucho más difícil, muchísimo más. Y claro, te crea el síndrome del muñeco roto, ¿no? Ya no sirves para nada. Pasas de todo a nada. Sí. Y es difícil, seguramente sí. Bueno, eso lo cuenta muy bien Conchita Montenegro en el libro, porque además se lo cuenta a su hermana, ¿no? Sí. Todos los miedos que le da, ¿no? Convivir con el olvido. Sí, La hermana le dice, pero tú eres la guapa. Y las guapas tienen todo mucho más fácil en la vida. Porque en la pescadería casi no tienen ni que hacer cola si eres guapa, porque la atienden la primera, por guapa. Si eres feita, pues ahí te quedas haciendo la cola. O sea, todo, eso lo hablan las hermanas, ¿no? Mucho. En el libro lo cuento. Y es verdad esas cosas. Y luego cuando envejecen también. Cuando ya empieza a ver las patas de gallo, dice, uy, a ver qué pasa, a ver quién me va a llamar para qué papeles. ¿Qué papeles hay para una mujer en los 50 años? Muy pocos. Hay papeles de chicas jóvenes que se enamoran. O quizá algún papel de alguna mujer adulta pero pocos, muy pocos. Y del mundo del cine mudo al cine sonoro también lo hemos hablado antes, es un paso grande y muy duro, claro. Duro. Imagínate que eres un súper actor. Es que no me acuerdo de los nombres porque se me han olvidado muchos. Valentino, por ejemplo, no fue uno de los que pasó o no pasó la criba. Sí, el actor más conocido del cine mudo no pudo pasar al sonoro, porque tenía una voz de pito, terrible. Y entonces, claro, era imposible. Y hubo una epidemia de suicidios en esos años en Hollywood, y además se suicidaban de una manera muy curiosa, se tiraban desde las letras de Hollywood, grandes que hay encima de la ciudad. En realidad eso fue unas letras para un desarrollo inmobiliario. Y se quedaron luego, como nosotros nos hemos quedado con el toro de Osborne en las carreteras. Pues ahí se quedaron esas letras de Hollywood. Y hubo uno que fue el primero que se tiró desde la letra H, que medía 13 metros de altura, y se suicidó. Y creó una especie de efecto moda que luego todas las semanas iba una actriz o un actor que ya no conseguía papel porque el cine sonoro no querían de ellos y se tiraban desde lo alto de la letra H del cartel de Hollywoodland, ¿no? Son cosas que no te puedes inventarte, quiero decir, que esas son cosas que como la vida misma, ¿no? Pero claro, era gente que de repente, tú imagínate que eres el dueño del mambo, el más conocido de todos, y de repente cambia la tecnología. Hay cine sonoro, pero como tu voz es una voz de pito, no funciona nada, no convences, la gente se ríe en vez de llorar en las escenas que tienes que actuar, pues no te queda, se ha acabado tu carrera. Sí, de un día para otro. Y bueno, puedes reinventarte o desaparecer. Y muchos optaron por desaparecer. Joder.
Yo me tienes sorprendido, Javier, en todas tus novelas, porque bueno, desde... Es que nos ha dicho Joaquín que no podemos hablar de ninguna más porque luego te tenemos que llamar más veces. Poder sí podemos, pero... hemos dicho que tiene que venir. Exactamente, físicamente, sí. No, pero me refiero a que el proceso de documentación de cada una de ellas es impresionante. ¿Cómo lo haces? ¿Dónde vas a buscar esas fuentes, esos...? Bueno, yo he vivido en Hollywood unos años, entonces por eso ahí lo tenía más fácil, en el sentido sabía dónde ir. Pero sí, me gusta mucho viajar, me gusta hablar con gente, me gusta meterme en archivos, en bibliotecas, descubrir papeles, descubrir cartas, descubrir material, porque esa es la base de mi trabajo. Hay una base periodística ahí. Un escritor es como un escultor. Si no tienes el bloque de arcilla o de mármol para cincelar, pues no tienes nada. Entonces, me gusta buscar ese material y ser muy riguroso en eso, porque yo no hago novela histórica, yo hago historias que novelo. O sea, digamos que son historias verídicas y las cuento como una novela. La novela histórica es distinta, es digamos, una historia inventada, pero en un decorado histórico bien documentado. Lo mío no es exactamente eso. No, tiene un toque más periodístico, que a lo mejor lo has podido heredar un poco, Javier, de tu tío, de Dominique Lapierre. Hombre, un poco también, porque a él también le gustaba lo que había ocurrido de verdad. Y a mí también, a mí me gusta leer no ficción, me gusta leer historias, a menos que una novela sea muy, muy buena, en cuanto noto la fabricación, en cuanto noto la invención, me desengancho. Sí. Yo necesito creérmelo. Yo, en cierto modo, fue tu tío el que me condujo a ti, porque empecé leyendo de Dominique Lapierre. O Jerusalén y todos estos. El de la independencia de la India, ¿y cómo se llamaba? Esta noche en la libertad. Sí, Esta noche en la libertad. Esta noche en la libertad, y a partir de ahí me descubrió la figura de los Gandhi, y comencé a leer Sari Rojo sin saber de tu parentesco con Dominique Lapierre, hasta que me dio por leer la parte de atrás. Digo, anda, pues mira, si es su tío, es su sobrino. No lo sabía. Qué curioso, sí. Me llamó. Yo hice un libro con él a escote que se llamaba Era medianoche en Bhopal, que es la historia de la tragedia de Bhopal, del mayor accidente industrial que ha ocurrido. Y era un libro muy bonito sobre la India. Sí. El que quiera saber de la India es cuestión de tirar de bibliografía de Javier Moro, porque retrata muchos aspectos de aquel continente, que es un país, pero es prácticamente un continente. También saltó a América, tiene, por el que recibió el premio Planeta, es una historia muy desconocida para el gran público del Brasil independiente, que fue un imperio. Otro super personaje que aparece por ahí, Pedro I. Pedro I era español. Su madre era la hermana de Fernando VII. Carlota Joaquina, y era más mala que Picio. De casta le venía al galgo, lo tengo que decir. Claro que sí. Pues ese le vamos a emplazar para otro día, Javier, si te parece. Claro, hablamos de Pedro I cuando queráis. Era un personaje fantástico y una historia increíble. Ese es para los oyentes, es el libro que consiguió el premio Planeta en 2011. Eso es, el Imperio eres tú, y es la historia de este periódico. Pero lo que yo digo es que en la realidad, en la vida, lo que yo encuentro siempre es mucho más fuerte de lo que yo me puedo imaginar de una historia. Eso yo prefiero ir a las fuentes, ir directamente a pillar material que ha ocurrido, ¿me entiendes? La verdad histórica, porque hay cosas que te digo que si yo me las hubiera inventado no se las creería nadie. Y esto es verídico. La verdad es que, como te ha dicho Joaquín, él ha traído hasta estos micrófonos a la expedición Balmis, a Guastavino, a Anita Delgado, y sus relatos, que están basados evidentemente en tus obras, pues nos han dejado con la boca abierta. Pero bueno, pues esta mujer hizo esto, este hombre hizo esto. Sí, es real, no es ninguna ficción. Y nos han llegado. Lo hicieron.
Pues yo qué sé, chicos. Hemos hablado de todo. Hemos hablado un poquito de todo, exactamente. Tocado pues muchos palillos. Y eso, muchísimas gracias a ti, Javier. Sí, te emplazamos placer. para otro día. Otro día seguimos hablando. Exactamente. Si quieres, espérate un minutito, te despedimos en privado y te agradecemos todo lo que te estamos agradeciendo ahora aquí en las ondas, porque la verdad es que es un placer. Un segundín. Bueno, la verdad es que es un gustazo tener gente así a la que no le tienen que preguntar. Es que no hay ni que preguntar. Y que cuesta hasta de meter baja. Pero bueno, coño, es que la introducción que la has hecho tú, la introducción ya ha dicho el hombre, voy a seguir, no lo voy a soltar el hilo, que si coge, que si no, que coge si carrerilla. El problema de que te guste algo o alguien mucho es ese que dice, ostras. Sí. Voy a contar todo lo que sé de él porque es que me gusta contarlo. Porque me gusta exactamente contarlo y... te lo voy a decir en palabra castellana. Se te ha notado. Te ha notado. Te se ha notado. Era la intención, te digo la verdad. Es que podíamos haber seguido aquí la entrevista mucho tiempo. Sí, a ver, la idea es que, bueno, dentro de un tiempo pues se envuelva, si tiene nuevo libro o si no, recuperando algún libro de los que tiene me más gusta antiguos. El planeta, el Imperio es tú. Y me gusta la figura de este... Era, no sé si nieto de Carlos IV o... Bueno, sí, sobrino nieto por parte padre, sí, o de Julio Iglesias o de alguien. Es que no sé de qué habláis ahora mismo. Y la historia es interesantísima. Y hay muchos más. Trae personajes siempre muy curiosos, los cuida muy bien. Y ya digo, yo os invito a leer este de Mi Pecado, porque es una historia que se lee del tirón, en 2 días te lo has ventilado, es en edición de bolsillo lo tengo y nada, son 300 páginas y se lee muy ágil, que es lo que tiene, se nota la pluma de periodista, que los libros, se lee súper fácil. Pues eso, los libros que los coges y los lees rápido es porque te interesa y estás viviéndolo. Pero los que dices... Te puede interesar, pero ser una lectura más árida, más lenta, que se recrea con figuras literarias, aquí no. Este hombre no escribe así, escribe de otra forma, muy llano, muy asequible, y eso es también una parte muy importante de su éxito. Muy bien. Pues ir pensando que la semana que viene tenemos programa, antes de Semana Santa. Qué manías. Este hombre, macho. Y pensando esclavitud. Que hay que hacer uno. Luego soy yo el dire. Eso, luego eres el dire, pero aquí o pones paz o no pones paz, o pones guerra o no pones guerra. No digo nada, yo ahora mismo estoy muy mal. Ya lo sé, sí, es lo que hemos dicho al principio del programa, estás para echarte en sol. Así que espera que voy poniendo aquí a Siniestro y vamos pensando. Que estoy pensando que como hoy el programa ha sido relativamente cortito, 1 horita no llega, podríamos grabar 3 y ya que estamos, ya puesto, se ha quedado sin hablar. No, de momento, para la semana que viene. ¿Tendrás tema para la semana? ¿Te va a dar tiempo o no? No lo sé, vamos a ver. Porque que sin vivir, nos tienes un sin vivir. Estoy herniado, estoy herniado. Que te ataca todo. Sí, me ataca todo. ¿Tienes alguna cosa en la cabeza? Pues quisiera hablar, parece así una tontería, pero quisiera hablar de la OTAN. Ahora que estamos así, estas cosas, ahora que está el mundo revuelto, quisiera hablar de la OTAN y el programa que dice todo es mentira. Sí. Pues van de la mano. Van de la mano. Sí, mira, interesante. Una cosa sorprendente. Bueno, pues yo os voy... No sé si recordáis que hace ya muchos programas una vez hablé de animales extraordinarios, raros, mágicos. Una película, ¿no? No puede ser la película, pero yo os estuve hablando de seres, no de seres, eran animales imaginarios. Hablamos de... Pues no me acuerdo de la esfinge. Sí, seres mitológicos. Seres mitológicos, sí. Pues voy a retomar el tema porque algunos de aquellos que saqué entonces eran de un libro de Jorge Luis Borges, no sé si os acordáis, si no, ya os lo refrescaré, y he cogido solamente los animales de ese libro, que no son animales, algunos, pues casi todos, pero no todos, pero solo los que tienen carácter femenino.
Entonces vamos a hablar de... ¿Cómo se sabe que es femenino? El sexo. Sí. Como las sirenas. ¿Y por qué la tiras al mar? ¿Y por dónde? ¿Por dónde? Pues hombre, cada una tiene su explicación, ¿no? Pero bueno, tiene su lógica, seguro. En definitiva, seguro. que la semana que viene os hablo de seres imaginarios, de un libro de Jorge Luis Borges, pero los de carácter femenino. Muy bien. Y don Joa, nos tienes en vilo con la segunda parte. Exactamente, con la segunda parte de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, el segundo relato de sus viajes, que después de una breve introducción... ¿Una trilogía o...? No, van a ser en 2. Ah, en la última ya. Ya aviso que poneos cómodos, cenar antes, ¿sabes? Porque es muy interesante. Así muy rápido, que no lo hemos dicho. Redes sociales, venga. Venga. El Facebook, no me cuentes historias. Twitter, @ no me cuentes onda. YouTube, no me cuentes historias. Instagram, no me _cuentes historias. Spotify, no me cuentes historias. Creo que ya están todas. Ya está. WhatsApp 679984636. Ahí nos podéis llamar y siempre nos podéis escuchar en Onda Plana Santa Cruz. Nos dais like y comentarios y estas cositas que nos gustan mucho. ¡Hala! Nos vamos, Joan, nos vamos, Juan. Venga, hasta la Hasta semana la que próxima. viene. Adiós.